Soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que me dar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, un grato perfume. Yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, un grato perfume. Yo quiero ser, Señor. Y con más gozo, Martínez, por siempre. Soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, un grato perfume. Yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, en tu honor. Grato perfume, quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume. Yo quiero ser, Señor. Que como Dios, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Les habla el diácono James David Sanabria Gómez, emitiendo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Para todos ustedes, mis queridos hermanos, que a esta hora de la mañana están entrando en sintonía en este programa, un saludo en el Señor y gracias por permitirme llegar a sus hogares, a sus vidas, con la predicación de la palabra diariamente con este programa, este espacio de evangelización. Mis queridos hermanos, los invito para que nos reunamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, amor increado que habita en las almas justas, ven sobre mí y sobre toda mi familia con un nuevo Pentecostés, trayéndome la abundancia de tus dones, de tus frutos, de tu gracia, y únete a mí como esposo dulcísimo de mi alma. Yo me consagro a ti totalmente. Invádame, tómame, posee toda mi alma. Sé luz penetrante que ilumine mi entendimiento, suave emoción que atraiga y dirija mi voluntad, energía sobrenatural que dé energía a mi cuerpo. Completa en mí tu obra de santificación y de amor. Haz mi alma pura, transparente, sencilla, verdadera, libre, pacífica, suave, quieta, serena aún en medio del dolor, ardiente de caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, los invito para que compartan esta transmisión en sus redes sociales para que lleguemos a muchas más almas con la predicación de la palabra de Dios. Saludo a los que han acabado de entrar en sintonía del programa, que se han conectado mientras que estaba en la oración. Un saludo muy especial para ustedes. Dios les bendiga y gracias por estar en sintonía de manifestaciones de poder con la palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar hoy la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este de este martes 27 de octubre del 2020. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo del 21 al 33. Hermanos, sean sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son.
Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha oído su propia carne, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio. Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 127 con la siguiente antífona: dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, será dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de su vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 13, versículo del 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a saludar por aquí a algunos que me han escrito para colocarlos pues en que ellos también son importantes en este programa de manifestaciones de poder con la palabra de Dios. Así que para todos mis hermanos, vuelvo y les repito, si pueden compartir la transmisión mucho mejor, porque así podemos llegar a muchas almas más con la predicación de la palabra de Dios. Ahora sí voy por aquí ya, ahora sí, a saludar a los hermanos que me han escrito a esta hora de la mañana. Saludo, vamos a ver. Saludo a Mónica Castañeda, que Dios le bendiga. A Mari Gómez, a Nelly Patel, que Dios le bendiga. Pide oración por su hija. Bueno, con mucho gusto. En la coronilla de las 3 de la tarde la tendré en cuenta para orar por ella. Saludo a Juliana Teñez, a Berta Monsalve, a Liliana María Eiral, a Jaan Mora. Saludo a Teresa Calle, Dios le bendiga, doña Teresa. A Andrea Cuña, resucitó otra vez porque esta mujer parece se desaparece por ratos, pero bueno. Saludo a Gloria Ramírez, a Marta Guzmán, que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. También saludo a Gloria Luz Martínez Delgado y a Doris Fajardo, también un saludo para ellas a esta hora de la mañana. Pues bien, mis queridos hermanos, vayámonos ahora sí a reflexionar a la luz de la palabra que hemos escuchado en esta mañana. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia, nos dice el apóstol San Pablo. Esta parte, mis queridos hermanos y hermanas, de la carta a los Efesios ha sido un motivo de ultraje para el apóstol Pablo. Hay personas que no han querido ver el texto completo, así como el significado del mismo,
y se han quedado con alguna frase donde San Pablo aparecería como un machista. Las mujeres, al escuchar este texto bíblico, dirían que San Pablo es un machista a morir. Y hoy los grupos feministas, sí que mejor dicho, si estuviera vivo San Pablo lo lincharían, le prenderían hasta fuego, como hacen con los templos. Mis queridos hermanos, entonces hay personas que no han querido ver el texto en completo, así como el significado del mismo. Y se han quedado con alguna frase donde San Pablo aparece como un gran machista. El contexto de la carta nos sitúa en una sociedad patriarcal, donde la mujer era considerada como propiedad del marido. Las exhortaciones de Pablo proponen una relación conyugal de respeto y de amor, mis queridos hermanos. Dos cosas se pueden decir. No se puede leer la Escritura proyectando sobre ella la mentalidad que hoy nosotros tenemos. Han pasado muchos años, muchos siglos desde que se escribió la palabra de Dios. No tiene sentido leer lo que escribió hace tanto tiempo, casi más de 2000 años, como si fuera un escrito de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. La segunda es olvidarnos de que el pasaje completo recalca algo novedoso para aquellos tiempos. En aquellas culturas, la mujer ocupaba un papel secundario en la familia. Un papel secundario, mis queridos, en la familia. El papel principal lo detentaba o lo ocupaba era el esposo, el marido. Que Pablo diga: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, es un planteamiento novedoso, mis queridos hermanos, y rompe con aquellas costumbres donde la mujer era casi una esclava. La insistencia de Pablo en proponer que los maridos amen a sus mujeres es una novedad para la época en que San Pablo escribió esta carta. Máxime cuando el apóstol invita a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Cristo, hermanos, se da a la iglesia y le entrega toda su atención. Le entrega todas sus atenciones, mis queridos hermanos. Eso mismo pide Pablo a los maridos para que su relación conyugal tenga un término de referencia nuevo con actitudes sacadas del Evangelio, mis queridos hermanos y hermanas. Si vemos que cuando uno no lee los textos bíblicos en su contexto completo, uno puede sacar de por aquí, de por acá y hacer y dar una interpretación hasta falsa de un texto bíblico. Para muchos hoy en día, si solamente nos quedamos con el pasaje bíblico que escuchamos hoy, diríamos: pero ¿cómo así? Esto es machismo. Y estos grupos feministas, sí que mejor dicho, gritarían a la plaza que San Pablo era un machista, y si tú eras vivo, hasta ahí llegaría. Pero hay que leer el texto bíblico siempre completo para poder saber, comprender el contexto en que se escribió. Cuando uno lee un pasaje bíblico, para uno entenderlo debe uno saber lo siguiente: la situación económica, la situación social, la situación familiar, la situación sociopolítica y la situación religiosa y moral, y las costumbres, las tradiciones que tenía la comunidad a la cual se le dirigió el texto bíblico, mis queridos hermanos. Y así podemos comprender el por qué el escritor sagrado dice esas cosas, o se refiere de esa manera, o habla de esa manera, cuando sabemos entender esas cosas. Ahora, mis queridos hermanos, pasemos al Evangelio. Dice el Señor en el Evangelio:
¿a qué se parece el reino de Dios? Hace una pregunta. ¿A qué se parece el reino de Dios? Dos parábolas nos ayudan a ahondar en el contexto del reino de Dios. Ambas nos hablan del comienzo discreto de ese reino y junto al inicio, Jesús se fija en el proceso final del desarrollo de esa pequeña semilla o el efecto de una insignificante porción de levadura para comparar el reino de Dios. Ese reino lleva en sí una fuerza interior que explica ese desarrollo y su presencia en todo el mundo. Mis queridos hermanos, su crecimiento es discreto, pero es un crecimiento real, mis queridos hermanos. No llama la atención como crece o como algo llamativo. Es una pequeña semilla que sin darnos cuenta se va extendiendo por doquier, mis queridos hermanos y hermanas. Tiene fuerza interior, pero necesita de la colaboración de los discípulos para ir haciéndose presente en todas partes. Ahí, mis queridos hermanos, entramos todos los seguidores de Jesús que, sintiéndonos responsables del don recibido, apartamos nuestra colaboración a esa expansión del reino de Dios, a expandir la semilla del reino de Dios. Nunca, hermanos, podremos atribuirnos protagonismos en esa labor. Pero sí es necesario ser conscientes de que Jesús espera que, como todos los fieles seguidores, sigamos proclamando su realidad por todas partes, por doquier, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién hará crecer la semilla? ¿Quién hará crecer la semilla, mis queridos hermanos? Será Dios. Pero la posibilidad de que su presencia vaya siendo real en todo el mundo es de cada uno de los que nos confesamos creyentes en Jesucristo, de los que nos confesamos cristianos, hermanos y hermanas. Una gran alegría saber que Dios ha dejado en nuestras manos colaborar con su gracia a la expansión de ese reino que, como una pequeña semilla, se va transformando, que va transformando este mundo, de tal forma que cada vez se parezca más a ese reino de paz, a ese reino de justicia que Jesús trajo a la tierra, mis queridos hermanos y hermanas. Hermanos, mis queridos amigos, todos podemos preguntarnos al recordar este evangelio, ¿hasta qué punto somos conscientes de esa responsabilidad? Cada vez parece más difícil vivir esta gracia, pero no olvidemos que es una consecuencia de nuestro bautismo. Ojalá, hermanos, tengamos fuerza para no caer en la rutina y olvidar que Dios nos espera en ese empeño de ayudar a extender la semilla del reino de Dios. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, mis amables oyentes y mis queridos hermanos, hoy la exhortación a los Efesios, entrándonos un poquito nuevamente a la carta de San Pablo, la exhortación a los Efesios, San Pablo es muy directo con el tema de la familia. Aunque algunos lo tachan de machista y en contra de la mujer, la realidad es totalmente otra, hermanos. Al contrario, Él está llamando la atención severamente sobre la unidad entre el hombre y la mujer. Y la carga seriamente respecto al hombre, indicándole la mayor responsabilidad de cuidar, valorar y respetar a la mujer como se debe respetar, se debe valorar y se debe cuidar como a uno mismo. No sin sugerir
que de la otra parte la mujer debe también respetar y amar y valorar a su marido. Hermanos, hemos de saber dialogar los temas tan candentes que se presentan en la actualidad y no seguir permitiendo que la soledad del hombre y la mujer minimicen y desbaraten lo más trascendental del proyecto de Dios para los dos, que es el amor entre la pareja. La corresponsabilidad de la pareja en la salvaguarda de la creación y de la dignidad del ser humano en su totalidad. Esto es prosperidad para todos los pueblos, partiendo desde Israel, como dice el salmista, que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén. La comunidad lucana hoy reflexiona sobre la pedagogía de Jesús para darnos a comprender de lo que tanto viene hablando, el reino de Dios. Y la comparación como metodología que abre los espacios para analizar, comprender y sacar conclusiones es lo que más usa Jesús para que los pequeños, mis queridos hermanos, y sencillos comprendan el misterio de su propuesta. Y su propuesta se centra en un reino sin grandezas, sin dominio sobre otros, sin protagonismo aplastante, sin explotados y sin explotadores, sin víctimas y sin victimarios. Un reino, hermanos, que como la pequeña semilla vive el proceso natural e invisible bajo la tierra y con su calor pacientemente se deja transformar en eso que acoge, que protege, que se dona y se da sin exigir nada a cambio. Como sugiere el dicho popular, mis queridos hermanos, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ese es el reino de Dios, como el árbol frondoso, donde todas las culturas, todas las razas, todos los pueblos, todas las personas se cobijan y se organizan. Y las comparaciones se tornan más sugerentes, más sorprendentes, con la desproporción que refleja una levadura tan frágil resulta ser la fuerza vital y transformadora de una poca masa. Es decir, que lo débil es capaz de cambiar la realidad de una sustancia en algo tan significativo como la vida misma de una persona, de una familia, de una comunidad. Hermanos, eso es el reino de Dios que Jesús estará señalando con su vida. Un reino que sin hacer ruido, sin violentar a nadie, es capaz de dar silencio, de dar sentido a la vida, al proyecto del ser humano integralmente. Eso, mis queridos hermanos, es lo que ha hecho la levadura, ha transformado la totalidad de la masa. Así es el reino de Dios cuando transforma nuestra vida. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Cómo colaboraré hoy para empujar el reino de Dios en mi ambiente familiar, en mi ambiente pastoral, en mi ambiente de trabajo, en mi ambiente estudiantil, en mi ambiente del barrio? ¿Cómo lo podemos hacer? Hoy entonces los textos de la liturgia, mediante dos parábolas, ponen ante nuestros ojos una de las características propias del reino de Dios. Es algo que crece lentamente como un grano de mostaza, pero que llega a hacerse grande hasta el punto de ofrecer cobijo a las aves del cielo. Así es el reino de Dios, hermanos, en nuestra vida. Así lo manifiesta Tertuliano. Somos de ayer y lo llenamos todo.
Con esta parábola nuestro Señor exhorta a la paciencia, a la fortaleza y a la esperanza, mis queridos hermanos. Estas virtudes son particularmente necesarias a quienes se dedican a la propagación del reino de Dios. Es necesario saber esperar que la semilla sembrada con la gracia de Dios y con la cooperación humana vaya creciendo, ahondando sus raíces en la buena tierra y elevándose poco a poco hasta convertirse en un gran árbol. Hermanos y hermanas, hace falta en primer lugar, tener fe en la virtualidad, fecundidad contenida en la semilla del reino de Dios. Esa semilla es la palabra, es también la Eucaristía que se siembra en nosotros mediante la comunión. Nuestro Señor Jesucristo se comparó a sí mismo como el grano de trigo que cuando cae en tierra y muere da mucho fruto, mis queridos hermanos. El reino de Dios, prosigue nuestro Señor, es semejante a la levadura que toma una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la harina. También aquí, hermanos, se habla de la capacidad que tiene la levadura de hacer fermentar toda la masa. Así sucede con el resto de Israel, de que se habla en el Antiguo Testamento. El resto habrá de salvar y fermentar a todo el pueblo. Siguiendo con la parábola, solo es necesario que el fermento esté, mis queridos hermanos, dentro de la masa, que llegue al pueblo, que sea como la sal, capaz de preservar de la corrupción y de dar buen sabor a todo el alimento. También es necesario dar tiempo para que la levadura realice su labor, mis queridos hermanos. Parábolas que animan a la paciencia y la segura esperanza. Parábolas que se refieren al reino de Dios y a la iglesia y que se aplican también al crecimiento de este mismo reino de Dios en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Pero hay algo que quiero añadirle a esta reflexión. Separar nuestro egoísmo. La mayor barrera que nos impide vivir en el amor mutuo somos nosotros mismos. Teniendo como en cuenta lo que el apóstol San Pablo nos invita a vivir el amor entre las parejas, entre el marido con la mujer con el marido. Entonces la mayor barrera que tenemos nosotros los seres humanos, que nos impide vivir en el amor mutuo, somos nosotros mismos, no es nadie más. Nuestro egoísmo puede convertirse en nuestra prisión. Superar esta barrera es un desafío diario y la única manera de hacerlo es estando proyectados fuera de nosotros mismos. Ir hacia el hermano, estar siempre disponibles para amar, estar siempre disponibles para el amor de Dios que debe llegar a todos a través de nosotros. Nuestro egoísmo siempre dirá que estamos equivocados, pero la fuerza de la caridad nos lleva, hermanos, a despojarnos totalmente de nosotros para darnos al otro. Y eso es en la pareja. La esposa y el esposo deben despojarse de sí mismo y darse el uno para el otro, para que la relación dé fruto como la semilla del Evangelio y como la levadura del Evangelio de hoy. En la palabra de vida de este mes, Jesús nos invita a bajar del pedestal de nuestro yo para poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y si no, recordemos el Evangelio del domingo. Mis queridos hermanos, vivamos entonces este día superando la barrera de nuestro egoísmo para amar a nuestro prójimo
con completa libertad, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a ver a saludar por aquí a otros hermanitos o hermanitas que me han escrito, a ver quién no es saludado, para que pasemos a la segunda franja de nuestro programa. A ver, por aquí, ¿quién me falta? Saludo, bueno, a Andrea, ya la habéis saludado, Liliana también, a María Catagua la saludo también, Liliana, qué fastidiosa también, a Mónica ya la habéis saludado, a María Díaz, a Violeta Guzmán, a Alfredo Ave, Dios le bendiga, a Erlinda Ávila, Dios también le bendiga en esta mañana, mi querida hermana. Pasemos a la segunda franja de nuestro programa, ¿qué dice la Biblia? Y hoy quiero compartir con todos ustedes, mis queridos hermanos, un tema muy importante. ¿Qué dice la Biblia, mis queridos hermanos, en nuestra vida espiritual? ¿Qué dice la Biblia sobre la vida espiritual de nosotros, los cristianos? ¿Qué significa entonces ser espiritual? Es la pregunta con la cual quiero iniciar. ¿Qué significa ser una persona espiritual? ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en lo que significa ser una persona espiritual? Es posible que nos imaginemos a una persona que piensa de manera profunda, que sea indiferente hacia las cosas materiales o aún que hable de forma mística. También podríamos imaginarnos a esta persona como una que participa en obras humanitarias o quizás como alguien que abandonó su entorno social para vivir una vida de oración y de servicio al Señor en santidad. Mis queridos hermanos, que lee la Biblia a menudo y que exhiba ciertos dones del Espíritu Santo, podemos decir que eso sea una persona espiritual. En nuestro lenguaje, en nuestra comprensión, tenemos algunas ideas de lo que la palabra espiritual significa. Sin embargo, según la Biblia, ¿cuál es su significado? El significado de la palabra espiritual. La raíz de la palabra espiritual es espíritu. Sencillamente se considera algo espiritual si se relaciona al espíritu, mis queridos hermanos. Y ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu humano es la parte más profunda de cada persona. Es diferente del alma humana. Cuando una persona cree en Cristo, su espíritu es la parte que nace de nuevo con la vida de Dios. Antes de ser salvos, nuestro espíritu estaba muerto, de modo que no podíamos ser espirituales. Podíamos pensar y hablar de Dios, pero nuestro espíritu muerto no funcionaba, mis queridos hermanos. Sin embargo, cuando recibimos al Señor Jesús, algo maravilloso sucedió. El Espíritu de Dios con su vida divina vino a morar en nuestro espíritu. Y según 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, llegamos a ser un espíritu con el Señor. Ahora el Señor, ¿quién es el espíritu? Está mezclado con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu está lleno de vida por el Espíritu del Señor. No obstante, hermanos, ser salvo no nos convierte en personas espirituales. Ser espiritual depende de nuestro vivir. Aunque el Espíritu está en nuestro espíritu para hacer nuestra vida, es posible que no vivamos por esa vida. Lo más probable es que sigamos viviendo por nuestra vida interior, nuestra vida natural, en nuestra alma, incluso vivir en nuestra carne. Hermanos y hermanas, las actividades en las que participamos no son las que nos hacen espirituales, sin importar qué tan buenas o correctas o incluso qué nobles sean, no son las que nos hacen espirituales. Vivir y actuar por la vida en nuestro espíritu es lo que verdaderamente nos hace espirituales, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas.
si no vivimos actuando y hacemos cosas en el Espíritu, ¿de qué manera vivimos? Observemos los siguientes versículos que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corintios acerca de ser carnales y ser almáticos. Necesita ayuda para entender entonces, para que entendamos esto que el apóstol dice. Una vida en la carne. Y yo, hermanos, no puedo hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo, dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Y en el huerto del Edén, cuando ocurrió la caída del hombre, el pecado corrompió el cuerpo puro creado por Dios, cambiándolo a la carne. Ahora, como en Gálatas 5:17 nos muestra, la carne es contra el espíritu y esto se opone entre sí. El que produce carnal no tiene más que carnal. Y el que produce lo espiritual da de lo espiritual. La nota referente a la carne en la versión, mis queridos, recoge y dice lo siguiente. Esta es una expresión más grave y más repugnante que las palabras carnales y mis queridos hermanos, y denota el hecho de la carne. La palabra carnal denota que uno está bajo la influencia de la naturaleza de la carne y que uno participa del carácter de la carne. Este versículo, el apóstol San Pablo lo considera que los creyentes de Corintios eran totalmente de la carne, hecho de la carne, y que no eran más que de la carne, mis queridos hermanos. Y nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres espirituales, no vivir de la carne, de lo carnal. Y aquí cuando el apóstol se refiere a lo carnal, mis queridos hermanos, es a lo pecaminoso, a lo pecaminoso. Mis queridos hermanos, una persona que vive conforme a la carne es carnal. Puede que intentemos ser buena persona y actuemos usando la energía de nuestra carne, pero aún teniendo la vida en Dios, en nuestro espíritu, si nuestro andar y nuestro vivir procede de nuestra carne, no somos espirituales, sino carnales, mis queridos hermanos. Una vida en el alma. Pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Una persona anímica es una que vive y es dirigida por el alma. La nota de la versión recobre en cuanto anímico. Este versículo es bastante útil, mis queridos hermanos. Un hombre anímico es un hombre natural. Uno que permite que su alma, que consta de la mente, la parte emotiva y la voluntad, domine todo su ser y que vive regido por su alma, sin hacer caso de su espíritu, sin usar su espíritu, incluso comportándose como si no tuviera espíritu. Tal hombre, mis queridos hermanos, no recibe las cosas del Espíritu de Dios y no es capaz de conocerlas. Al contrario, las rechaza. Los judíos religiosos, los cuales exigían señales, y los griegos filósofos, quienes buscan la sabiduría, eran tal clase de personas para quienes las cosas del Espíritu de Dios eran solamente necedad, mis queridos hermanos. Y a muchos de nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos interesan más las cosas de la carne, las cosas del mundo, que las cosas espirituales. Y para muchos, hoy en día, las cosas espirituales, algo de necedad, algo pasado de moda, eso ya no cuenta. Mis queridos hermanos,
Quizás seamos muy inteligentes y útiles y utilicemos nuestra inteligencia natural para entender la Biblia y las cosas de Dios. O tal vez seamos personas amorosas y bondadosas y nos gusta cuidar de otros con nuestro amor natural, o hasta seamos... Espere, mi hermano, le subo aquí le subo volumen a este celular que se le bajó. Mis queridos hermanos, entonces, disculpen ahí que se había bajado el volumen del celular, pero ya se lo he subido. Quizás seamos muy inteligentes y utilicemos nuestra inteligencia natural para entender la Biblia y las cosas de Dios. O tal vez seamos personas amorosas y bondadosas y nos gusta cuidar de otros con nuestro amor natural. O hasta seamos buenos en el don de hablar, de modo que cuando hablamos por Dios lo hacemos con nuestra naturaleza elocuente. Ser inteligente, tener una naturaleza amorosa y ser elocuente no son cosas malas, obvio que no. Sin embargo, proviene de nuestra alma y no tiene nada que ver con lo espiritual. Cuando el origen es nuestra vida natural en el alma, no importa que tan buenos parezca que seamos externamente. Queridos hermanos, espere que se está bajando este volumen de celular, Dios mío. Cuando el origen, mis queridos hermanos, es nuestra vida natural en el alma, no importa que tan bueno parezca que seamos externamente. No somos espirituales debido a que nuestro origen no es el del espíritu, puesto que dependemos de nuestras virtudes naturales, somos anímicos y no espirituales. Ahora, una vida espiritual nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué fue lo que quiso decir cuando dijo espirituales? Ay, Padre del cielo, con este celular. Yo les conecto este micrófono, a ver si es el micrófono que está sacando la mano. Ahí me disculpan que se me está bajando el volumen del celular, pero tal vez es el micrófono, ya se lo he desconectado. Entonces, hablemos ahora de una vida espiritual. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo dice, vosotros que sois espirituales. ¿Qué fue lo que quiso decir cuando dijo espirituales? Justo antes de decir esto, Pablo anteriormente en el capítulo 5, versículos 16 al 21 de Primera de Gálatas, les dijo a los Gálatas, andar por el Espíritu, si sois guiados por el Espíritu, y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Si observamos en el contexto del libro completo de Gálatas, hermanos, podemos ver que Pablo enfatizó bastante el espíritu con nuestro espíritu humano y nuestra necesidad de vivir por este espíritu mezclado. De esto podemos entender que ser personas espirituales, hermanos, significa que somos personas que vivimos y andamos por el espíritu en nuestro espíritu. Es decir, actuamos y hacemos cosas por el espíritu de Dios en nuestro espíritu, mis queridos hermanos. Vivir y andar en nuestro espíritu mezclado es depender de Cristo y prestar atención al sentir de su vida en nosotros. Al pasar tiempo a solas con el Señor cada día, somos sensibles a su hablar y guiar en nuestro espíritu. Conforme lo seguimos, ya no vivimos por nuestra carne o nuestra alma, sino por el Señor en nuestro espíritu, mis queridos hermanos. Entonces busquemos la manera de ser personas espirituales, más que carnales. Y no es que cuando estoy hablando de carne no me estoy refiriendo a la materia con la cual estamos hechos, sino a la parte pecaminosa, a las tendencias de la carne del ser humano. Debemos vivir en lo espiritual. Mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a compartir la historia para el día de hoy. Vamos a ver cuál historia corresponderá. Hoy vamos
abrir por aquí donde tengo las historias. A ver, aquí. A ver, ¿cuál historia no he compartido con ustedes, mis queridos hermanos? La rana sorda ya, la novia ciega, la princesita, el padre es piloto, mi padre es piloto ya, los monos y tu bolsillo, creo que ya, venga a ver. Bueno, vamos a ver cuál fue la que yo leí ayer, la fresa, ya. Hoy nos corresponde dientes de león amarillos. Había una vez un hombre que disfrutaba de caminar por su vecindario por las tardes. En especial le gustaba pasar por la casa de su vecino, ya que éste mantenía bien cuidado el césped. Siempre tenía plantas llenas de flores y árboles saludables que daban mucha sombra. Obviamente el vecino dedicaba mucho empeño a tener el jardín hermoso, pero un día, al pasar por la casa del vecino, notó en medio de este hermoso césped una enorme hierba, un diente de león amarillo. Parecía tan fuera de lugar que le sorprendió. ¿Por qué no lo arrancaba su vecino? ¿No lo vería? ¿No sabía que el diente león echaría semillas y causaría que hubiera docenas de hierbas adicionales? Ese diente de león solitario le molestó mucho y quería hacer algo al respecto. Debía arrancarlo o echarle herbicida. Tal vez si fuera en la oscuridad de la noche, podría sacarlo secretamente. Esos pensamientos ocupaban por completo su mente mientras regresaba a su propia casa. Entró sin mirar siquiera a su propio jardín, el cual estaba cubierto de cientos de dientes de leones amarillos. Moraleja e enseñanza. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en el propio tuyo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá también para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos con la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Dice así: es posible que ayudar a una persona no cambie el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de una persona. Frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Es posible que ayudar a una persona no cambie el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de una persona. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, agradecerles a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión del programa. Dios les pague. Muchas gracias por permitirme llegar a sus hogares cada día con la predicación de la palabra. Los espero hoy sí a las 3 de la tarde, la coronilla de la Divina Misericordia. Saludo a Jenny Sol Alfonso, que el Señor le bendiga. A Rosana Bautista Vázquez, Dios le bendiga. A Selmira Támara de Martínez. Saludo también a Mires Tata en Brasil. A Orlando Sánchez, Dios lo bendiga. A Julio Reyes, que Dios le bendiga también en esta mañana, mi querido hermano y hermanas. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor por ese compartir la palabra que hemos tenido. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca y fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana.
angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A las 3 de la tarde, los que me escribieron algunas intenciones en la coronilla, con mucho gusto voy a tener en cuenta esas intenciones por las cuales ustedes piden oración. A las 7 de la noche también transmitiremos el Santo Rosario con la gracia de Dios. Les deseo una feliz mañana, un resto de día bendecidos y que la Virgen los acompañe. Bye.